Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. Amén. Y Dios bendiga a todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo. Amén, amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. No los oí. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Esta mañana quiero tocarles un tema: preparados para la guerra espiritual. Voy a repetir: preparados para la guerra espiritual. En primera instancia, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual son contiendas o combates entre Dios y Satanás. ¿Qué es la guerra espiritual? Contiendas o combates entre Dios y Satanás, entre ángeles de Dios y demonios. Amén. Amén, amén. ¿Qué son? Contiendas, combates, guerras. Amén. Son guerras. Y precisamente en Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis capítulo 12, allí precisamente se da esa rivalidad, se da ese altercado, o se da la guerra o la contienda. Amén. Precisamente Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis capítulo 12, lo estoy repitiendo. En esos tres pasajes bíblicos, la Biblia enseña que Satanás se quiso igualar a Dios, quiso ser igual que Dios. Y entonces Satanás quiso crear su propio trono al lado del trono de Dios. Pero la Biblia dice que antes de que Satanás fuera Satanás, la Biblia enseña que él era un querubín protector. ¿Quién era Satanás anteriormente? Un querubín protector. Pero la Biblia dice que él era el sello de la perfección. Eso dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que él tenía a su cargo muchos instrumentos musicales. Y aparte de eso, la Escritura dice que él se rebeló en contra de Dios. Dice la Biblia: hasta que se halló en ti maldad. Y vino el orgullo en el corazón ¿de quién? De Satanás. Y ya dejó de pasar de un querubín protector a Satanás. Se endemonió, en pocas palabras. Y Apocalipsis capítulo 12 dice la Biblia que Satanás trajo consigo en su rebelión la tercera parte de los ángeles de Dios. Hubo una rebelión allá arriba en los cielos. Pero la Biblia dice, la Biblia enseña que Jesús los expulsó del paraíso. Y la Biblia dice: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Amén. Así es que Dios, cuando expulsa a Satanás y a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, Dios los expulsó y cayeron a la tierra. ¿Dónde cayeron? A la tierra. Pero la Biblia dice que en esa rebelión no pudieron en contra de Dios. Amén. Precisamente Satanás estaba al lado de Dios. Los querubines son los que están más cerca de Dios. Voy a repetir: los querubines son los que están más cerca de Dios. Amén. Y a veces, muchas veces, los que están más cerca de nosotros, no todas las veces pasa, pero a veces los que están más cerca de nosotros se rebelan en contra de nosotros. Amén. Así es que cuando empieza la guerra, empieza el combate allá arriba entre Dios y Satanás, ángeles y demonios. Amén. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuándo hay que hacer guerra espiritual? Voy a repetir: ¿cuándo hay que hacer guerra espiritual?
Diga conmigo, todos los días hay guerra espiritual. Desde el primer día que nosotros le abrimos el corazón a Cristo y Cristo entró en nuestros corazones, desde allí nos convertimos en el enemigo de Satanás y sus demonios. Amén. Por eso hay personas que dicen, ahora que estoy buscando de Dios, ahora me jalan los pies y me mueven la cama. Precisamente por eso. Porque en un tiempo determinado le pertenecíamos a los demonios, le pertenecíamos a las tinieblas. Pero cuando le abrimos el corazón a Cristo, Cristo entra y entonces está esa rivalidad. Los demonios comienzan a perturbar, los demonios comienzan a poner barreras para que usted no se congregue. Por eso entonces vienen las luchas en su vida. ¿Voy o no voy? ¿Voy al servicio o no voy? ¿Será que lavo la ropa a mi marido el sábado? Amén. Entonces comienza esa rivalidad. ¿A dónde? Aquí en su mente. Está el Espíritu Santo hablándole, pero también está la voz del diablo hablándole. Porque todo se convierte en una lucha, en una guerra espiritual sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, ¿cuándo hay que hacer guerra espiritual? Todos los días. Amén. Pero ocurre algo aquí. Cuando hay perturbación demoníaca, voy a repetir, cuando hay perturbación demoníaca, le jalan el pie a las personas, a alguien le toca el hombro y cuando mira no ve a nadie, ve sombras en su casa. Se le filtran pensamientos muy fuertes en su mente, pensamientos negativos, pensamientos de maldad. Eso es contado como una perturbación demoníaca. La persona se acuesta a dormir y a las 3 de la madrugada se levanta con pesadilla. Eso es perturbación demoníaca. Amén. Entonces, esa es una clara evidencia que hay que hacer guerra espiritual. ¿Qué hay que hacer? Cuando vengan esos momentos, amén, de perturbación demoníaca. Ahora, cuando hay que hacer guerra espiritual, cuando hay demasiada contienda, cuando hay demasiados problemas, cuando todo lo que hacemos siempre nos sale mal, esa es una evidencia que hay que hacer guerra espiritual. Amén. Porque a veces en muchas casas parece un ring de boxeo. Todos los días pelea la mamá con la hija con los tíos, los hermanos y los primos. Todos los días pelean, todos los días. Esa es una clara evidencia de que los demonios están allí filtrados. Amén. ¿Cuándo más hay que hacer guerra espiritual? Cuando nosotros somos demasiados tentados. Diga conmigo, la tentación. La Biblia enseña que Dios le colocó un título a Satanás, el tentador. Y la Biblia dice que Él es el tentador de nuestros hermanos. Amén. ¿Quién tienta? Satanás. ¿Tentó a Eva o no? En el jardín, en Edén, tentó a Eva. Y por causa de esa tentación, Eva cedió y entró el pecado y la maldad a la tierra. Amén. Por causa de una tentación. Amén. Entonces, cuando usted vea en su vida que la tentación es todos los días, usted tiene que hacer guerra espiritual. Porque es el tentador quien está allí tentándolo para que usted haga las cosas que a Dios no le agradan. El tentador va a entrar en escena. ¿En dónde? En escena. Para tratar de que usted sea tentado y ceda ante la tentación. Hay que hacer guerra espiritual. Hay hombres que de pronto, de la nada, le aparecen 5 mujeres y el hombre tiene su esposa. Fíjese. Eso es tentación. Tiene 2 opciones: hacer guerra espiritual, pero también salir corriendo. Porque si se queda ahí puede perder. Amén. Ahora bien, sigo adelante. Para nosotros estar preparados en la guerra espiritual, hay que conocer el campo espiritual de maldad. ¿Qué hay que conocer?
el campo espiritual de maldad. Porque a veces hay muchas personas que quieren entrar en la guerra espiritual, en la lucha espiritual, y no conocen el campo de las tinieblas. Hay gente que comienza, todos los días se levanta y comienza a hacer guerra espiritual, pero no sabe quién es su enemigo. Amén. Hay gente que comienza a hacer guerra espiritual. Te reprendo, diablo inmundo, y no saben quién es el diablo. No saben de lo que es capaz de hacer el diablo. No saben. Por eso entonces cuando Jesucristo entra en escena en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesucristo dice lo siguiente. ¿Qué dice Jesús allí? A ver, alguien que me ayude. ¿Satanás viene para qué? Hay que me ayude, dígalo. Para matar, ¿Qué más? para hurtar, Y destruir. ¿Para qué viene Satanás? Repítalo. para matar, para destruir. Ahora bien, con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, usted puede estar entendiendo entonces de qué se trata el campo espiritual de maldad. ¿De qué se trata el campo espiritual de maldad? Muerte, destrucción y ¿qué más? Y robo. Amén. Entonces usted está consciente en el terreno en que se está metiendo. Usted se está enfrentando a un enemigo que mata, roba y destruye. ¿Ahora lo puede entender más? Amén. Porque a veces en emoción comenzamos a hacer guerra espiritual pensando que los demonios están jugando a ser demonios. Pero hay mucha iglesia jugando a la guerra espiritual sin conocer el campo espiritual. Entrar en guerra espiritual es muy peligroso. A mí me ha tocado ministrar a líderes porque fueron a una casa a ministrar liberación, entraron en el campo de batalla, y por no saber qué era lo que había allí, todas las noches por 5 días el demonio comenzó a perturbarlos. Y a mí me ha tocado ministrar a esas personas. Cantantes de iglesias cristianas me ha tocado ministrarle liberación, porque se ponen a jugar a la guerra espiritual. Me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí ministrar a esposas de pastores, por si usted no lo sabía. Porque se pusieron a jugar aquí a la guerra espiritual sin entender, sin comprender a qué nos estamos enfrentando. Entonces la plataforma perfecta que el Satanás usa en su campo espiritual de maldad, ¿cuál es? Mata, roba y destruye. Por eso entonces cuando usted lo llama y el hogar se está destruyendo, ¿qué hay allí? Espíritu de destrucción, espíritu de división hay allí. Amén. ¿Cuántos demonios que se han levantado en iglesias le han robado el liderazgo a muchas congregaciones? Y las iglesias se han derrumbado por no conocer el campo espiritual de maldad. Vemos que hay pastores que comienzan a ir ¿a dónde? A un prostíbulo. ¿Y que a predicarle a quién? A la prostituta. A las prostitutas. Un hombre predicarle, meterse allá y predicarle, diga conmigo, eso es peligroso. Peligroso. Ese es el campo espiritual de maldad. Allí se mueven ellos. Una persona que estuvo combatiendo con el alcohol y comienza a asistir a la iglesia y después le profetizan: tú eres evangelista, y todavía no ha sido restaurado completamente. ¿Cómo va a ir a esos lugares a predicar de Cristo? Por lo menos persona que va se puede tomar hasta 2 y 3 cervezas junto con ellos, porque desconoce el campo espiritual de maldad. Amén. Ahora bien, fíjense bien aquí. La Biblia enseña, nuestro Señor Jesucristo hablando, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5, dice que las armas de nuestra milicia
no son carnales. ¿Cómo dice la escritura? Que las armas de nuestra guerra, Dios dice, no son carnales o no son terrenales, sino son poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción de fortaleza, argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces allí dice la escritura, segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 4 y versículo 5, dice que las armas de nuestra guerra espiritual, dice, no son carnales o no son terrenales. Entonces hay muchos líderes que cuando entran en el campo de la batalla y comienzan a hacer guerra espiritual y a administrar liberación a la persona que le están reprendiendo el demonio, le pegan sus 2 palmetas duros. Sale en el nombre de Jesús. Eso es un arma carnal. Amén. Yo he visto donde le han pegado 2 y 3 bibliazos a la persona allí. He visto líderes que llegan a una casa a hacer guerra espiritual, la familia ahí comienza, a cada quien le da su palmeta duro. Y cuando se especifica solamente en una sola persona hacer guerra espiritual, le pega 2 y 3 bibliazos. Hasta puño, yo he visto que le han pegado puño por la espalda. Sale en el nombre de Jesús. Esos son armas como Carnales. carnales. Nada de eso funciona. Porque nos estamos enfrentando a un ser espiritual, a seres espirituales de maldad. ¿Será que usted puede coger este abanico y pegarle un abanicazo al demonio? No. Entonces la persona está allí, este es el cuerpo de la persona, y le pegan los puños. La persona es la que está recibiendo los puños, no es el demonio. Amén, amén. He visto en muchos lugares donde la persona está allí, la posesión demoníaca, y traen un chócoro de agua, le echan medio frasco de aceite de oliva y se lo echan a la persona encima. Eso no funciona. Eso no es espiritual, eso es físico. El agua y el aceite, eso es algo físico, eso es algo simbólico, eso no funciona. He visto donde la persona endemoniada le abren la boca y le dejan caer el frasco de aceite completo. Eso no funciona así. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en el campo de la batalla, en el campo de la guerra, le sale un personaje con una posesión demoníaca, el endemoniado gadareno. Y cuando ese demonio ve a Jesús, inmediatamente le dice a Jesús: te conocemos, sabemos quién eres. Eres el Hijo del Dios Altísimo. Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Fíjense que los demonios reconocen qué es lo que atormenta sus vidas. ¿Quién es? La presencia de Cristo. Amén. Por eso la Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo de Dios deja de usar armas carnales y se llena de la unción del Espíritu Santo y se llena de la presencia de Cristo, entonces el demonio que te está perturbando va a ser atormentado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ellos son atormentados, pero no por las armas carnales que usted y yo vemos, sino por la presencia de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo de este punto para hablar demasiado, porque yo he estado allí, he experimentado todo eso. En una ocasión, un líder, las mujeres de este lado, los hombres de este lado, vamos a ungirlo, porque ahora que lo unjamos, las cadenas, las maldiciones, las ataduras se van a romper. Mentira, eso no funciona así. Amén. Ojalá y funcionaran las cosas así. Esto era como un tanque de 12 latas aquí ahora mismo, pero eso no funciona así. Vuelvo y repito, usted puede coger este abanico y pegarle un abanicazo al demonio. ¿Usted lo puede hacer? No, ¿verdad? Usted puede coger un demonio por el cuello. No, ¿verdad?
Y está la persona endemoniada y viene el líder y le agarra a la persona por el cuello. Suéltalo en el nombre de Jesús. Eso no funciona. Porque el campo espiritual a veces usa el cuerpo de esa persona para enfrentarse cuerpo a cuerpo con el líder. Y como el líder no sepa eso, va a perder la guerra. Porque las guerras se ganan ¿en dónde? En el ámbito espiritual, no en el físico. ¿En dónde se ganan las guerras espirituales? En el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, no en el físico. Amén. En el físico yo he visto, en el físico yo he visto donde los demonios han tomado al líder por el cuello y lo han reventado por la pared, en contra de la pared. Amén. He visto. Está el líder con la corbata. Y cuando empiezan a ministrar liberación, agarran a la persona endemoniada, suéltala, suéltala. Por eso demonio que está ahí es muy fuerte. Y lo agarra por la corbata. Y comienza a ahorcar al líder. Y los demás tienen que correr y quitarle la persona endemoniada al líder. Porque están usando la fuerza. El profeta Zacarías dijo, por revelación del Espíritu de Dios, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Amén. Es con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. No es con la fuerza del hombre. Amén. He visto que hay muchas personas que cuando van a ministrar liberación le meten la mano en la barriga a las personas así, parecen a Jackie Chan. ¿Serio? Jackie Chan parece. Y cuando las personas las empujan duro. Dice la Biblia que no es con fuerza, sino es con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces a veces dejamos de lado al Espíritu Santo y comenzamos a usar nuestra propia fuerza. Y así las cosas no funcionan. Amén. Amén. Entonces la Biblia enseña que las armas de nuestra guerra espiritual, dice la Escritura, que no son carnales. Amén. Por eso en la guerra espiritual tenemos que sacar todo lo que sea de esta tierra. Todo lo que el hombre se ha inventado. Porque a veces muchas cosas aparecen en la Biblia, pero es algo simbólico. Amén. Y la gente lo quiere espiritualizar y no es posible. Entonces cuando el cristiano se llena de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo, el demonio que está en ti va a ser atormentado. Amén. El demonio que está en tu casa va a ser atormentado, porque la presencia de Cristo está permanente en tu vida. Amén. Por eso tenemos que llenar nuestras vidas del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios, llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Hay mucha gente que quiere hacer guerra espiritual, pero no ora, no tiene comunión con el Espíritu Santo. Hay gente que quiere hacer guerra espiritual en contra de los demonios, pero no ha sido lleno del Espíritu Santo. Eso es peligroso, muy peligroso. Amén. He visto líderes llorando, llamándome por teléfono, llorando. Aquí está. Fui a ministrar liberación, pero ese demonio está aquí, en la cabecera de mi cama, no se quiere ir. Llevo 3 días así. Me duele el cuerpo, hasta fiebre me ha dado. Porque a veces les decía que tenemos que conocer el campo espiritual de maldad. Hay líderes, hay ovejas que entran en el campo de la batalla a hacer guerra espiritual, pero hay algo en sus vidas que no es de Dios. En pocas palabras, hay una puerta abierta y allí Satanás se filtra y allí Satanás puede ganar ventaja. Por ejemplo, un soldado que le hayan amputado las 2 piernas, ¿lo pueden enviar nuevamente al campo de la batalla? ¿Lo pueden enviar? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que hay que salir corriendo, ¿cómo va a salir corriendo? Es vulnerable. Así es en el campo espiritual.
El cristiano, el creyente, tiene que practicar la santidad de Dios para poder ingresar en el campo espiritual de maldad, para que el campo espiritual de maldad retroceda. Sin santidad no se puede entrar en ese campo. Lo voy a repetir: sin santidad no se puede entrar en ese campo. Amén, amén. Sin santidad somos vulnerables. Amén. Amén. Y lo voy a contar mi propia experiencia, y no por vanagloria, sino por testimonio. Todos pecamos, claro que sí. Todos cometemos errores, claro que sí. Amén. Pero yo procuro, con la ayuda de Dios, portarme bien. Amén. No soy perfecto, cometo errores, pero con la ayuda de Dios yo trato en lo más posible de portarme bien. Y cuando voy a lugares, a casas, y voy llegando, veo los demonios parados en la entrada de la casa donde voy a orar, como impidiéndome el paso. Y apenas entro y me cedo en una silla, me siento. Como a los 3 minutos, la dueña de la casa, me siento mal. Todavía no estoy orando. Me siento mal y se le manifiesta el demonio. Amén. Porque los demonios reconocen dónde está el Espíritu Santo. Amén, amén. Los demonios reconocen dónde hay presencia de Dios. Amén. Los demonios reconocen dónde hay un hijo de Dios. Amén. Pero los demonios también reconocen y saben si el cristiano anda caminando torcido. Ahí me digo amén. Amén, amén. Dios también lo Así sabe. es. Amén, así es. Yo he visto donde muchos demonios se han hecho los líderes así. Lo han enviado. Tú no me puedes sacar de aquí. He visto donde la administración de liberación han durado hasta más de 5 horas. Y el demonio no sale. Diga conmigo, el demonio no sale. El demonio no sale. Porque no podemos jugar a la guerra espiritual. Tenemos que entrar con las armas poderosas, como lo dice la Biblia. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Y dice, para la destrucción Amén, amén. de cualquier obra de maldad. ¿Cuáles son esas armas poderosas? Practicar la santidad. ¿Cuáles son esas armas poderosas? El nombre de Cristo. ¿Cuáles son esas armas poderosas? La oración. Amén. ¿Cuál es esas armas poderosas? La autoridad de Cristo. Amén. Hay gente que no tiene autoridad, pero se quiere meter en cualquier lugar a ministrar liberación. Así no es posible. Amén. Entonces usted y yo tenemos que, primeramente, para estar preparados en la guerra espiritual, tenemos que conocer el campo espiritual de maldad. Si usted no lo conoce, no se meta allí, porque va a llevar puño y patada en las noches por los demonios. Ya conmigo, en serio. En serio. Porque los demonios no están jugando a ser demonios. Amén. Amén. Vamos a mirar Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuevo Testamento. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tiene allí? ¿Encontró? ¿Quiere conocer más el campo espiritual de maldad? ¿Lo quiere o no? A lo que nos enfrentamos. Dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela una manera como está organizada los demonios. Amén. Y el apóstol Pablo primeramente le dice a la iglesia: porque no tenemos lucha. ¿Contra qué? Contra sangre. ¿Contra qué? Contra sangre y carne.
No tenemos lucha contra qué. Dígalo, dígalo. Sangre y carne. Entonces, ¿por qué golpean a las personas que están endemoniadas? ¿Por qué le pegan puños y patadas? ¿Verdad? ¿Se da cuenta lo que la Biblia nos está enseñando? Dice, sino contra principados. Esos principados son los próximos a ser príncipes. Amén. Amén. Pero ¿dónde operan estos principados? Operan en países, operan en ciudades, pero también operan en pueblos. ¿Dónde operan los principados? En países, ciudades y pueblos. Amén. Usted ve a Venezuela. ¿Usted ha visto las noticias cómo está Venezuela? ¿Usted ha visto en las noticias cómo está Cuba? ¿Lo ve o no? ¿Cómo está Nigeria? Usted ve por las noticias donde están matando a los cristianos. ¿Usted ve por las noticias, sí o no? Irán, Siria. Esos son principados que están operando sobre la cabeza del presidente. Oye, mira así. Amén, amén. Esos son principados que están allí. Amén. Amén. ¿Cuál es la función de estos principados? Lo que la Biblia enseña en Juan 10:10. Satanás viene para qué? Matar, robar, destruir. Usted mira Cuba y la salud está destruida. ¿O no es así? Amén. Usted mira Cuba y la economía está destruida. ¿O no es así? Amén. Y se sigue buscando más. Usted se va a dar cuenta. Busque por YouTube documentales de Cuba y se dará cuenta cómo está Cuba en la actualidad. Porque precisamente estos principados vienen a operar en la cabeza del líder que está allí. Por eso entonces usted ve, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este presidente quiere legalizar la cocaína y la marihuana? ¿Cómo es posible que este presidente quiere legalizar el aborto? Él me dijo a mí. Porque precisamente estos principados operan para destruir naciones, ciudades y pueblos. Ahora no lo vamos muy lejos. ¿Cómo está Colombia en la actualidad? El Cauca. ¿Cómo está el Cauca? ¿Todas las noticias, sí o no? ¿Quiénes están operando en esos pueblos? Principados. Matando gente. Van más de 80,000 personas que han sido desplazadas solamente en este mes. Son principados que están allí operando. El segundo, potestades. Significa poderes demoníacos. Estas potestades vienen de la palabra poder. Estos son los que en la noche usted escucha, donde los utensilios, los choclos de la cocina comienzan a caer. Eso es lo que usted ve o escucha. Usted sale en las noches donde la mecedora se está meciendo sola y mira, y no hay nadie sentado en la mecedora. En posesiones demoníacas usted ve que un demonio se le manifiesta a la persona y ese demonio comienza a hablar y camina y hace de cuanta locura en el cuerpo de esa persona. Esos son potestades. Amén. Amén. Otra más. Gobernadores, número 3. Gobernadores. Estos gobernadores se encargan de controlar una calle. Por ejemplo, usted ve que cada vez que llueve aquí en Cartagena salen las pandillas. Esos son gobernadores. Estos gobernadores también gobiernan familias. ¿Qué gobiernan? Familias. Donde introducen a todos los familiares a practicar el ocultismo. Donde introducen a todos los familiares a consumir alcohol, a consumir droga. Allí están estos gobernadores operando. Son expertos en
controlar calles, controlar barrios, controlar familias enteras. Lo que les decía, en familias, hay en familias que todos los días eso parece un ring de boxeo. Estos demonios, los gobernadores están operando allí, controlan. Por eso se les dice gobernadores, quieren subyugar, quieren controlar. Y encontramos las huestes espirituales de maldad o ejércitos demoníacos con un nivel más bajo. Ejércitos demoníacos, o como le han colocado a muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, los ángeles caídos, para que me entienda un poco más. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema? ¿Preparados para la guerra espiritual? Amén. Amén. Ahora bien, ya conocido en el campo espiritual de maldad, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Dónde están esos demonios controlando? Ahora bien, para hacer guerra espiritual hay que cumplir los siguientes requisitos. ¿Qué hay que cumplir? Para poder hacer ¿qué cosa? Guerra espiritual. La carta de Santiago capítulo 4, versículo 7. Carta de Santiago capítulo 4, versículo 7. Para hacer guerra espiritual hay que cumplir los siguientes requisitos. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el requisito para poder entrar en hacer guerra espiritual? Al principio le dije que hay que practicar la santidad, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios tiene que someterse a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Someterse a Dios. En pocas palabras, estar sujeto a Dios. En pocas palabras, cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Hay que someternos. Cuando usted y yo nos sometemos a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, aquí adquirimos autoridad. ¿Qué adquirimos aquí? Hay líderes que no se sujetan a Dios y quieren hacer guerra espiritual. Amigo. Cuando usted y yo nos sujetamos a Dios, le obedecemos a Dios, la autoridad Dios nos las va a entregar. Amén. La Biblia dice: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal y nada. Pero se lo dijo a sus discípulos. ¿A quiénes se lo dijo? Porque yo le puedo decir a usted, la Biblia dice que Cristo te ha dado autoridad. Pero la pregunta es: ¿te has sometido a Dios para poder usar esa autoridad? Los demonios saben dónde hay autoridad. Lo voy a repetir: los demonios saben dónde hay autoridad. Ellos lo saben. Amén. Si usted y yo nos sometemos a Dios, esa es una de las mejores guerras espirituales que el pueblo de Dios puede hacer en contra de los demonios. Amén. Porque a veces le enseñamos al pueblo otra cosa, y aquí Dios nos está demandando es someternos. Y sigue diciendo la Biblia, dice: someteos pues a Dios. Y la siguiente frase, ¿cómo dice? Resistid. ¿A quién? Al diablo. ¿A quién hay que resistir? Al diablo. ¿A quién? En pocas palabras, oponerse a Él. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, entra lo segundo. Lo segundo es resistir al diablo. Porque el diablo va a venir, él va a atacar, va a colocar la tentación,
va a colocar la perturbación. Y la Biblia nos demanda que tenemos que resistirlo, o pararse en contra, o ponerse en contra. Esa es la palabra resistir. Amén. No dejar que Él entre, no abrir puertas para que Él entre. Eso es resistir. Usted quiere que los demonios se vayan de su casa. Usted quiere que el enemigo, el brujo, el adivino que le está haciendo la vida imposible, usted quiere que esa brujería y esa hechicería no toque su vida ni su familia. Hay que someterse a Dios, resistir al diablo, y después dice la Biblia que él va a huir, no antes. Entonces usted se puede dar cuenta que hay muchos pueblos de Dios haciendo guerra espiritual y el demonio no se va. El demonio no huye. Hace guerra espiritual hoy por aquello que lo está perturbando, y llega la noche y otra vez lo perturba y otra vez hacer guerra espiritual. Conozco líderes que pasan toda una noche haciendo guerra espiritual. Ya conmigo, yo no hago eso. Porque hay un fundamento mucho más fuerte: someternos a Dios. Amén. Resistir al diablo y él va a huir. Esa palabra huir allí, en el idioma original griego, significa desterrado. Así es que no solamente Satanás va a huir, sino que él va a ser desterrado de nuestras vidas y desterrado de nuestra casa, desterrado de nuestras familias. Amén. Va a ser como desterrado. Él va a huir, pero va a ser también desterrado. Amén. Arrancado por completo. Amén. Amén. A mí me ha tocado ministrar a muchas personas donde han llevado un año, y en ese año el demonio se le manifiesta como por 10 ocasiones. Y a veces la gente me hace la pregunta: ¿y por qué no sale? ¿Y ese demonio por qué no se va? O la persona me dice: ¿y ese demonio por qué no me deja quieta? ¿Por qué no me deja tranquila? Y tengo que hablarle acerca de esto. Amén. Porque hay gente que quiere liberación, pero después que Dios lo liberta, quieren volver a su misma vida, y así no se puede. La liberación así no funciona. Y a veces uno está ministrando liberación y al día siguiente ellos están llamando nuevamente al diablo para que entre. Y así no se puede. Por eso todo aquel que me pide a mí liberación, le digo: ven a la iglesia y congrégate. Porque hay mucha gente que quiere la libertad para poder seguir en lo mismo, y así no se puede. Amén. La gente tiene que nuevamente buscar a Dios, entregar su vida a Dios, entregar su corazón a Cristo. Amén. Y a veces los demonios ganan ventaja y eso se convierte en un juego. 3 años, 4 años, 5 años, y cada vez que hay ministración de liberación se le manifiesta el demonio a la misma persona. Yo he estado allí. Yo no sé si ustedes, pero yo he estado allí. La misma persona en una iglesia, cuando ya terminan de predicar, un pastor invitado, se le manifestó el demonio a aquella mujer. Y el pastor principal dijo: no, déjala así, que ella actúa así. Pareciese como si ya estuviese cansado del pastor, o no supiese qué hacer con aquella mujer. Porque a veces hay líderes que se prestan para el juego del diablo. Porque a veces queremos usar nuestra fuerza. Y hay gente que dice: lo que pasa es que yo quiero ministrar liberación para que Dios arranque todo lo que está en la vida de esa persona. Imagínense. La persona tiene que primeramente recibir a Cristo en su corazón, si realmente quiere ser libre, completamente, entregar su vida a Cristo. Tiene que congregarse, tiene que buscar a Dios, tiene que practicar la santidad, para que ese demonio no perturbe más su vida. Así hay muchas personas que a mí me ha tocado ministrar. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10.
Efesios capítulo 6, versículo 10. Estamos en el punto: para hacer guerra espiritual hay que cumplir los siguientes requisitos. Amén. Someternos a Dios, resistir al diablo y huirá. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y ese es el segundo, ese es otro requisito. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No de nuestra fuerza, dice, en el poder de la fuerza de Dios. Amén. Y quiero explicar algo aquí, porque esto está hablando de un cansancio espiritual. Y hay personas que quieren ministrar liberación y pasaron la noche en vela. Y aparte de eso, llevan 5 días de ayuno. Imagínense. Y van a una casa a ministrar liberación a una persona que tiene un demonio, una potestad allí manifestada. ¿Y la persona cómo va? Cansada. ¿Cómo va la persona a ministrar liberación? Aquí la Biblia nos demanda que para poder entrar en el campo de la batalla tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso el que ministra liberación, o si usted quiere entrar en el campo espiritual de maldad, o en el campo de la batalla, o hacer guerra espiritual, usted tiene que fortalecer su espíritu. ¿Qué tiene que hacer? Fortalecer el espíritu. Y llenarse de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Para poder enfrentar eso. Por eso el salmista, o en los libros de los salmos, hay una expresión hebrea que dice Selah. Significa una pausa, un alto en el camino. Y usted y yo a veces no queremos hacer esa pausa, ese stop, ese alto en el camino, porque hay que reponer fuerzas. Ahora, si usted a mí me invita a ministrar liberación, a hacer guerra espiritual en una casa, hágame un sancocho, porque lo que necesito es fuerza para poder reprender. Es mi hijo mío. Y quiero explicar algo aquí. Quiero que me entienda con mucha atención. Se le manifiesta el demonio a la persona, o la casa está siendo perturbada por demonios una vez, 5 días de ayuno, 10 días de ayuno, y el demonio se va a ir. Eso no funciona así. Ah, pastores, que en la Biblia dice eso. ¿Dónde dice la Biblia? En los evangelios. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia en los evangelios acerca de eso. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo se retira con varios discípulos y quedan otros discípulos más. Viene el padre de familia y trae un hijo, y estos discípulos comenzaron a reprender a este demonio. El demonio no salía. Diga conmigo, el demonio no salía. Y cuando Jesús desciende, Jesús ve el alboroto, que discuten. Y entonces el padre de familia le dice a Jesús: he traído a mi hijo endemoniado, pero tus discípulos no le pudieron echar fuera. Y la primera frase o expresión de nuestro Señor Jesucristo le dijo: generación incrédula y perversa. ¿Cómo le dijo? ¿Por qué el demonio no salía? Porque eran incrédulos. Usted, para entrar en guerra espiritual, no puede dudar, no puede ser incrédulo. Por eso el demonio no salió, porque eran incrédulos. Jesucristo lo dijo. Amén. Pero cuando Jesús expulsa el demonio, entonces los discípulos van donde Cristo y aparte le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús entonces dice: este género sale con oración y ahí está el detalle. Como la Biblia dice, oración
y ayuno. Entonces, inmediatamente cuando alguien está endemoniado o en su caso le están perturbando una vez, haga 7 días de ayuno, 21 días de ayuno, 40 días de ayuno. El texto bíblico no quiere decir eso. Voy a repetir, el texto bíblico no quiere decir eso de esa manera. Ojo acá. Porque entonces tenemos que hacer apología. ¿Qué tengo que hacer? Apología. Apología o apologética o defensa de la doctrina. Entonces pregunta, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Suspender alimentos físicos para digerir alimentos espirituales. ¿Cuáles son esos alimentos espirituales para el creyente, para el pueblo de Dios? La oración y la lectura de la palabra. 2 alimentos. ¿Se da cuenta? Ahora ocurre algo aquí. Cuando el texto bíblico está diciendo que este género sale es con oración y ayuno, entonces la defensa de la doctrina o la apologética, entonces le hago la pregunta: ¿será que usted al suspender el desayuno, el demonio va a salir? No. ¿O sí? ¿Será que el demonio se va a asustar porque usted hoy no desayunó y vino en ayuno? Claro que no. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Hay que hacer ¿qué cosa? Apologética, defensa de la doctrina. O sea que entonces hay que ayudar a Dios con dejar de comer ciertos alimentos para que Dios me pueda hacer libre a mí. El texto bíblico no dice eso. Porque Jesucristo en primera instancia le dice: generación incrédula. ¿Se da cuenta? ¿A quiénes? A los discípulos que estaban expulsando. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Esos discípulos incrédulos les faltaba, ¿qué les faltaba? Digerir alimento espiritual. ¿Qué le faltaba? Digerir alimento espiritual. Lo voy a repetir. ¿Qué le faltaba a estos discípulos incrédulos? O comer alimento espiritual. ¿Se da cuenta? Ahora bien, cuando Jesús dice este género sale con oración y ayuno, le está diciendo a esos discípulos incrédulos que hay que comer alimento espiritual. Y voy a poner un ejemplo aquí. El ayuno es de Dios. Amén. Lo voy a repetir. El ayuno es de Dios. Lo que no es de Dios son las tergiversaciones que se han hecho en cuanto a ese tema. Es muy diferente. Amén. Amén. Voy a tenerme aquí. Cuando el profeta Daniel ayuna por 21 días, en la iglesia, muchas iglesias, congregaciones, tienes que hacer el ayuno del profeta Daniel para que Dios te responda. Y lee más en la Biblia, se lee más en la Biblia. 21, tienes que hacer 21 días de ayuno y la respuesta va a bajar. Pero cuando Dios envía el ángel, le dice al profeta Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de mi presencia y a entenderme que yo soy Jehová, fueron oídas tus palabras. ¿Desde cuándo le respondió Dios? Desde el primer día, no los 21 días, desde el primer día. Pero la Biblia enseña que la respuesta se tardó, que es muy diferente, porque en el segundo cielo había un altercado, una lucha entre demonios y ángeles. La respuesta se tardó, que es muy diferente. Amén. ¿Qué se tardó? La respuesta, pero desde el primer día Dios le respondió. Pero mira cómo Dios le dice al profeta Daniel: desde el primer día que dispusiste, ¿qué cosa? Corazón. Dice: a humillarte delante de mí, de la presencia de Dios, y a entenderme que yo soy Dios, fueron oídas. Entonces es la actitud dentro del ayuno. Eso es lo que marca la diferencia. Porque hay mucha gente, se le ha enseñado al pueblo que para conseguir empleo tienes que hacer 3 días de ayuno. ¿Quieres pastor?
Pastor, quiero un marido, ayuna 10 días. Mentira, eso así no funciona. Pastor, estoy enferma, estoy enfermo, ayuna 3 días. Así no funciona eso. El ayuno no es, diga conmigo, el ayuno no es para eso. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches? ¿Por qué? ¿Por qué? Número 1, según la ciencia, el ayuno desintoxica el cuerpo. Amén. Voy a repetir. ¿Qué hace el ayuno? Tanta comida rara que uno come, ¿verdad? ¿Dónde queda eso? En el cuerpo, en el organismo. Eso dice según la ciencia. ¿Por qué 40 días de ayuno Jesús hizo o practicó? Porque es el límite que una persona puede durar haciendo los días de ayuno. ¿Cuántos? 40 días. Amén. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días? Para apartarse, para buscar a Dios. ¿Para qué es el ayuno? Apartarse, ¿para qué? Para buscar a Dios. ¿Para qué? Y la gente dice, el ayuno, tienes que ayunar para que quebrantes la carne. Un momentico. La Biblia dice que cuando Jesús ayunó 40 días, la Biblia dice, y Jesús después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Después de haber ayunado, tuvo hambre. Ahora la Biblia dice, este género sales con oración y lo que le expliqué al principio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Cuando ahí dice que este género no sale si no es con oración, ayuno, ¿se lo dice a quién? A los incrédulos. Voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo estoy predicando, voy a orar ahora. Y cuando empiezo a orar, 10 personas se le manifiestan los demonios aquí. Salen todos los demonios. El siguiente culto, otra vez se manifiestan los mismos demonios. Pero las personas están buscando de Dios, se están congregando. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Apartarme ¿en qué? En ayuno o en oración para buscar a Dios. Amén. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para digerir ¿qué cosa? Alimento espiritual. Hay muchos líderes que quieren enfrentar 2, 3, 4, 5, 10 demonios, pero no digieren alimento espiritual. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno es suspender alimentos, pero también me desconecta de todo. ¿Qué hace el ayuno? Me desconecta de todo, solamente me conecta con Dios. Apartarse para Dios. En pocas palabras, ¿usted quiere dejar de orar por media hora? Hago un ayuno de 5 días, perdón, de 5 horas. ¿Cuántas horas va a llevar orando? 5 horas orando, leyendo la palabra y orando 5 horas. Amén. ¿Quiere incrementar su tiempo de oración? Haga mediodía de ayuno. No como hoy en día. En muchos lugares dicen ayuno, día de jueves, ayuno, sábado de ayuno. Y la gente va a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana se acaba el ayuno. Y la gente puede, no, ya tú ayunaste, puedes irte para tu trabajo. Eso es mentira, eso así no funciona. En la Biblia no aparece el ayuno de 2 horas, no aparece. Es de un día. Eso aparece en la Biblia. Acá somos los que nosotros hacemos un desorden. Pero en la Biblia parece que los ayunos eran de todo un día. Eso enseña la Biblia. Y la nación de Israel en su práctica ayunaban 2 veces a la semana. ¿Qué hacía la nación de Israel? Ayunaban 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Amén. Porque han tomado el ayuno como un trueque. Señor, así enseñan en muchos lugares. No me crea a mí. Mire muchos lugares donde enseñan esto. Dios mío, te voy a ofrecer 5 días de ayuno para que fulano se decida. Amigo mío. ¿Serio?
Yo he estado allí, después me ha tocado corregir eso. En reuniones me ha tocado corregir eso. Porque le están enseñando al pueblo mal. Amén. Voy a repetir, ¿para qué es el ayuno? Digerir alimentos espirituales para entrar en una entrega más profunda en la oración o en la búsqueda hacia Dios. Amén. Entonces la gente dice, para que Cristo pueda romper tus cadenas, tienes que hacer 2 días de ayuno. Eso es mentira. Voy a repetir una vez más. Los demonios se van a asustar porque usted dejó de desayunar por 3 días. Se van a asustar los demonios. Voy a salir corriendo porque viene la hermanita tal y la hermanita tal dijo, hoy no desayuno, voy a salir corriendo. ¿Será que es así? No, ¿verdad? Entonces es la tergiversación. Yo tengo un tema, ese tema Dios me lo ha dado y se llama la práctica del ayuno. Ahí profundizo más este punto. La práctica del ayuno. ¿Amén? Si de pronto le queda alguna duda después que se acabe el servicio, me puede hacer la pregunta. Amén. Entonces hay que fortalecer, ¿qué cosa? Nuestro espíritu, nuestra alma, recibir la fuerza del Dios Todopoderoso. Amén. Ahí mismo, versículo 11 de Efesios capítulo 6. Allí mismo. Estoy terminando. Dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿De qué tenemos que vestirnos? De la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Amén. Hay una armadura o una coraza o un escudo protector que usted y yo tenemos que cargar. Amén. Y ahora vamos a leer del versículo 13 al 18. Dice la Biblia, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No los santos católicos, ojo acá, sino el creyente. Pues bueno, el pastor dijo que los santos, no me malinterprete. Entonces quiero explicar rápidamente las partes de la armadura de Dios de una manera rápida. En el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Dice, ceñidos, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué? La verdad. ¿Qué son los lomos? No son estos, son acá. La nación de Israel usaba, ¿qué cosa? El ceñir, un cinturón con la verdad. Cuando iban a trabajar se amarraban bien, se alzaban las vestiduras y se amarraban bien para poder tener destreza o ligereza al momento de ¿qué? De trabajar. También lo usaban en el campo de la guerra para poder tener agilidad para la guerra. ¿Qué nos agiliza a nosotros para poder entrar en la guerra? Diga conmigo, la verdad de Cristo. La Biblia enseña que nos enfrentamos a seres espirituales de maldad, pero Jesucristo dijo acerca de Satanás, él es padre de mentira. Amén. Así que cuando hay mentira, somos en pocas palabras aliados del padre de la mentira, que es Satanás. Él me dijo amén. Amén. ¿Qué tenemos que practicar entonces? La verdad de Dios. Dice, vestidos con la coraza ¿de qué? Justicia. ¿Con la coraza de qué? Lo que tapaba todo el pecho.
en el campo de la guerra, en el campo de la batalla, la coraza de justicia. La Biblia enseña que la justicia del creyente se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también tenemos que practicar la justicia. Hay que darle la razón al que la tiene. ¿Qué hay que hacer? La razón al que la tiene. Por eso la Biblia enseña que nuestra lucha no es contra seres humanos. Y a veces hay pueblo de Dios que quieren entrar en la guerra espiritual, pero saben que Él fue el que falló, que Él fue el que cometió el error y no practica la justicia. Hay que reconocer nuestros errores. Amén. Si usted sabe muy bien que la basura que tiene el vecino ahí usted se la echó, usted tiene que reconocer esa falta. Amén. Hay que practicar la justicia. Sigo adelante, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que por cualquier lugar donde nosotros vayamos, ¿qué tenemos que practicar? La paz de Dios. ¿Qué tenemos que practicar? La paz de Dios. Voy a repetir. ¿Qué tenemos que practicar? Les decía el domingo anterior, en el aniversario número 3 de la Iglesia Cristiana Puertas Celestiales, que hay pueblo de Dios que no practican el evangelio de la paz, sino que llegan a iglesias es a traer contienda y división. Amigo mío. Entonces que hay que practicar la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora se nos demanda algo mucho más superior, que es el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces la fe es usada como ¿qué? Como un escudo protector. Esa es la fe. Y dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En los tiempos de guerras el ejército enemigo usaba saetas o usaba flechas. Y en la punta de la flecha o de la saeta le echaban queroseno o gasolina. Y antes de lanzar esa flecha, antes de lanzar esa saeta, le prendían fuego. Así que cuando lanzaban la flecha o la saeta, en el lugar donde caía, era como una explosión. Ese se conoce como dardos de fuego del maligno. Y el Espíritu Santo pone esa comparación en el tiempo de la guerra. Pero en el ámbito espiritual, los dardos de fuego del maligno son pensamientos muy fuertes, pensamientos negativos, pensamientos de maldad que llegan a su vida, pensamientos que quieren desestabilizar su mente, pensamientos que llegan a su vida y lo están trayendo pensamientos de culpabilidad de algo que usted hizo en el pasado y que ya se arrepintió. Pensamientos donde Satanás quiere sacar ese pasado oscuro. Pero se nos demanda a detener esos ataques en nuestra mente a través del escudo de la fe. Amén. Porque Satanás sabe que en tu mente, si gana él en tu mente, te va a derribar. Amén. Porque les dije al principio que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas y argumentos. ¿Qué es un argumento? Un pensamiento negativo. ¿Qué es una fortaleza? Ese pensamiento negativo ya fue sembrado en tu mente, en tu alma, y ya tú te lo has creído. Ya la gente, mucho pueblo de Dios se creyó que no puede predicar la palabra de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que se ha creído en su mente por el dardo de fuego del maligno que no va a ser sano, que no va a ser sana. Entonces hay que usar ¿qué cosa? La fe. Amén. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la... El yelmo cubría, ¿qué cosa? La cabeza. Y allí en la parte de la
Dígalo, dígalo. Salvación. ¿En dónde? Pero dígalo. Salvación. ¿Qué cubría? ¿Qué cubría? Pero dígalo sin miedo. ¿Qué cubría? El yelmo. Y era la salvación. Usted y yo, ¿cómo fuimos salvos? Escuchando un mensaje de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Todo entró dónde? En nuestros oídos. Por una palabra que escuchamos, recibimos el mensaje de salvación. Usted no recibe el mensaje de salvación por los ojos. ¿O sí? ¿O por la mano? ¿O por los pies? No, ¿verdad? Entonces, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. La antigüedad usaban espadas para la lucha. Y ahora se nos dice que la palabra de Dios es la espada. El escritor de Hebreo dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más? Y eficaz. Y más Cortante. que toda espada de Doble filo. O sea que esta palabra no solamente yo la uso para cortarle a usted las cosas malas que tiene, sino también para mí. Amén. Amén. Para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Dice que esta palabra es una espada de dos filos y penetra el corazón, el alma, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay nada que se pueda esconder delante de la palabra de Dios. No hay nada, absolutamente nada. Amén. Nosotros aquí queremos descubrir un chismoso, aquí la Biblia lo dice. Queremos descubrir un mentiroso, la Biblia lo dice. Queremos descubrir alguien que no quiere buscar de Dios, la Biblia lo dice. Usted quiere descubrir aquí, ahora mismo aquí un adúltero, la Biblia lo dice. Un fornicario, la Biblia lo dice. Aquí está todo. Nada está oculto para Dios a través de su palabra. Amén. Sigo, me detengo. Voy a terminar. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. El tema: preparados para la guerra espiritual. Preparados para la guerra espiritual. Voy a resumir: preparados para la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Les dije que eran contiendas o combates entre Dios y Satanás, entre ángeles y demonios. Cuando hay que hacer guerra espiritual todos los días desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando hay perturbación demoníaca, cuando hay demasiados problemas, contiendas en casa, cuando hay demasiada tentación, hay que conocer el campo espiritual de maldad a que nos estamos enfrentando. Conocimos también el orden jerárquico de los demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Para poder hacer guerra espiritual hay que cumplir ciertos requisitos: practicar la santidad, someternos a Dios, resistir al diablo, Él huirá de nosotros. Tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios y no luchar contra seres humanos. Y termino en: nos enfrentamos a un enemigo derrotado. ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos? A un enemigo derrotado. ¿Quién derrotó a ese enemigo? Cristo, no nosotros. Amén. Lo voy a repetir: Cristo, no nosotros. Amén. Pero usted y yo, cuando entramos en el campo de batalla, nos enfrentamos a seres espirituales de maldad que fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la persona que está endemoniada no pudo derrotar a Satanás. Amén. Amén. Dice la Biblia: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? La cruz. En la cruz. Pero dígalo. ¿Triunfando en dónde? La cruz. En la cruz. Esa palabra, los exhibió, es los humilló. Amén. Y voy a detenerme aquí. En tiempos de guerra, en los tiempos antiguos de reinos, cuando iban a la guerra y cuando una nación vencía a otra nación, a todos no los mataban. En muchas ocasiones a todos no los mataban y dejaban al rey vivo, al capitán vivo, al general vivo, a los soldados vivos, y le amarraban cadenas en sus manos y en sus pies. Y el rey vencedor venía montado en su carroza y en su caballo blanco, y tenía que entrar en la ciudad, y detrás todos los cautivos. Y cuando venían de la guerra, todos los habitantes de esa ciudad o de esa nación estaban el uno al otro de un camino, los otros del otro camino, y tenían que pasar por en medio de la multitud. Eso se llama exhibir públicamente. Amén. Pregunta: si Cristo aquí exhibió a Satanás y a sus demonios públicamente cuando lo venció en la cruz del Calvario, ¿delante de quién los exhibió? No de nosotros. ¿Delante de quién? Del Padre Celestial y de los ángeles. Cuando Cristo muere, Cristo salió victorioso, derrotó a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Amén. Amén. ¿Usted quiere derrotar a los demonios, al brujo, al adivino que le está lanzando brujería? Tiene que morir para este mundo, para los placeres y los deleites de este mundo, y vivir para Cristo. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie. Gracias, Dios. Levante sus manos ahí donde están. Cierre sus ojos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Creador de los cielos y de la tierra. Grandes son tus maravillas. Preparados para la guerra espiritual. Gracias, Dios. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos capacita. Aquí estamos, mi Jesús, de delante de ti, de delante de tu presencia. Toma este tiempo, toma este momento para arrepentirte de tus pecados. Vamos, pídele perdón a Dios por todo pensamiento de pecado, porque vamos a entrar en guerra espiritual. Vamos a entrar en guerra espiritual. Vamos, pídele a Dios perdón. Dile: Dios mío, perdóname por todo pensamiento de pecado, por toda palabra de pecado, por toda acción y actitud de pecado que he cometido en el día de hoy y días anteriores. Dile: Dios mío, perdóname. Lava mi mente, lava mi corazón, lava todo mi ser con tu sangre preciosa. Dile: Dios mío, dame la fuerza que necesito, la fuerza de tu Espíritu Santo. Dame la fuerza, bendito Dios. Dame el aliento que necesito, amado Dios, amado Salvador. Dile: Dios mío, me cubro con tu sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios. La Biblia dice: hemos vencido a través de la sangre de Cristo. Dile: Dios mío, cúbreme con tu sangre preciosa. Dile: Dios mío, desata el poder de tu palabra, que Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Dile: Dios mío, cúbreme, cúbreme en esta hora. Cúbreme en esta hora. Tu palabra dice que tus ángeles mandarán cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Bendito Dios, presencia viva de Dios. Estamos en este momento debajo de la gloria y de la presencia de Dios.
Estamos en este momento bajo la autoridad de Cristo. En este momento estamos bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Comienza a identificar en tu vida, en tu casa, los ataques que has estado recibiendo. Que ves sombras en tu casa, los que nos están viendo por la transmisión en directo, comienza a identificar en esta hora si hay constantes contiendas en tu casa, si hay fuertes tentaciones que te acechan, si sientes que se sientan en las noches en tu cama y sientes algo pesado allí en tu cama sentándose, o si has venido de antaño recibiendo ataques del brujo, del adivino, aquí está Dios, Jesús de Nazaret. La Biblia enseña que para eso apareció el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, para deshacer las obras del diablo. Jesús de Nazaret está aquí en esta hora. Jesús está paseando, Jesús está caminando en medio de este lugar. Aquí está Jesús. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras de las tinieblas. Jesús es su nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Y Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Proclama su nombre poderoso, proclama su nombre santo en esta hora. Guerra espiritual, comienza a clamar por tu vida, comienza a clamar por tu familia, comienza a clamar por tus hijos. Todo lo que se ha levantado en tu familia en contra de tu hogar se va fuera. Vamos. Guerra espiritual se va fuera. Fuera todo hechizo, fuera toda brujería, fuera toda hechicería en el nombre de Jesús de Nazaret. Demonios, suelta las mentes, suelta el alma afligida. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que perturba de noche, todo lo que fuera en las noches, todo aquello que entra a tu cuarto de noche se va fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Se rompe la obra del diablo. Se rompe la obra del adivino. Se rompe la obra del hechicero, la obra del agorero. Se rompe por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Suelta cada mente. Las mentes del que también nos está viendo por la transmisión en directo. Suelta las mentes, suelta el alma, suéltalas en el nombre de Jesús. Y todo control demoníaco se rompe por la sangre de Cristo. Se rompe por la sangre del Cordero de Dios. Se rompe en el nombre de Jesús. Y catarabacato robo cotiribicata y catalabacando robo cotiribicanda lava. Y cataraba. Ora por tu casa. Ora por tu casa en este momento. Ora por tu casa. Ora por tu familia. Dios me permite ver acechanzas demoníacas. Dios me permite ver demonios caminando alrededor de tu casa. Y
Icatalabacando robo continibicai. Icatalabacando robo continibicatala. Dios me permite ver serpientes que se arrastran. Icatalabacatala, merodeando tu casa. Merodeando tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera todo demonio. Fuera, fuera, retrocedes en el nombre de Jesús. Retrocedes en el nombre de Jesús. Retrocedes en el nombre de Jesús. Y Catalaba. Hay altares, 3 altares demoníacos. 3 altares demoníacos. Y Catalabacando robo continibicai. Caen a tierra ahora. Caen a tierra ahora. Todo altar a Baal cae a tierra en el nombre de Jesús. Todo altar a Baal cae a tierra en el nombre de Jesús. Se rompen. Ahora se apagan las velas. Se apagan las velas en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda oración contraria, toda maldición del brujo, toda maldición del adivino cae a tierra en el nombre de Jesús. Todo aquello que tu enemigo oculto te está haciendo en secreto, te está haciendo en oculto, cae a tierra en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Y Catarabacato robo continibicai. Satanás viene para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Ahora mismo, esa plataforma demoníaca que Satanás ha querido filtrar o ha filtrado, pero no en un 100% en tu vida, en tu familia, ahora mismo se detiene en el nombre de Jesús. Se detiene en el nombre de Jesús. Toda muerte diabólica fuera, toda destrucción diabólica fuera, todo robo diabólico fuera, fuera, fuera de tu vida, fuera, fuera de tu vida, fuera, fuera de tu casa, en el nombre de Jesús, fuera, fuera de tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y catarabacato robo continibicandalaba. Y catarabacato robo continibicandalaba. Y catalabacando robo continibicandalaba. Oh bendito Dios, bendito Salvador, fluye, fluye más. Fluye más. Bendito Dios, fluye más. Fluye más. Ahora Dios te está entregando una victoria en este momento, te la está entregando en tus manos. Recíbela, recíbela. Recibe esa victoria, recibe ese triunfo de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbelo más. Y barreras, obstáculos que están siendo quitados, están siendo arrancados en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe más de lo que Dios está colocando en tu vida en el nombre de Jesús. Bendito Rey, te pido Dios sanidad sobre su vida. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, y desato el poder de tu palabra, que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano, sano, sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye más, fluye más. Sanidad de Dios, sanidad divina de Dios, fluye más en todo su cuerpo, en todo su ser, para la gloria y honra tuya, para la gloria y honra tuya. Bendito Dios, bendito Salvador, para la gloria y honra tuya. Oh Dios mío, fluye más. Fluye más. Hay un enemigo oculto. Dile a los tuyos que hay un enemigo oculto de antaño, un enemigo oculto que ha estado cuando eras una niña todavía. Ha estado ese enemigo oculto allí.
maldiciones, han lanzado brujería para destruir sus vidas. Él ha hecho hasta lo imposible por ver destrucción en la familia, pero no lo ha logrado, porque la misericordia de Dios ha estado sobre sus vidas. Si me buscan todos, dice Dios, ese campo espiritual de maldad que aún sigue activo será destruido, será desterrado, te dice Dios a ti y a los tuyos, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret será desterrado por la gloria de Dios. Fluye más, Jesús. Fluye más, Jesús. Fluye más. Bendita gloria de Dios. Bendita gloria de Dios. Bendita gloria de Dios. Oh, bendito Dios. Sin duda alguna, ese campo de maldad trajo una desviación, pero Jesús es el camino para corregir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, gracias. Bendito Salvador, gracias por lo que haces. Oh, bendito Jesús. Toca su vida, Dios. Toca su vida, Jesús de Nazaret. Toca más su vida. Amado Jesús. Fluye sanidad. Levanta tus manos. Fluye sanidad. Fluye sanidad. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera la enfermedad. Fuera, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Y catarabacato robocotiribikai. Y catalabacato robocotiribicandaraba. Y catalabacato robocotiribikai. Así le clama a Dios. Clama, clama al Dios Todopoderoso. Hay una maldición que vienes arrastrando de tus antepasados. Dios me la permite ver. El poder de Dios va a descender ahora y la va a romper en el nombre de Jesús. Y catarabacato robocotiribikai. Y cataraba, desciende más. Desciende más. Desciende más. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Se rompe ahora. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe en el linaje sanguíneo. Se rompe por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Se rompe por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Se rompe en el nombre de Jesús. Sal ahora, sal en el nombre de Jesús. Sal en el nombre de Jesús. Sal en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Sal ahora, sal en el nombre de Jesús. Y catalaba, cataraba. Todo demonio que ha estado custodiando esa maldición, ahora mismo sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Suelta con su cuerpo, suelta su mente, suelta su alma, suelta su sangre en el nombre de Jesús. Y catalaba, cato robo continimi catalaba. Y catalaba, cato robo continimi kai. Y catalaba, cato robo
viene sobre tu vida. La fuerza de Dios viene sobre tu vida en esta hora, en este momento. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Te vas a sentir con más libertad. Te vas a sentir con más libertad, te dice el Dios Todopoderoso. Y catarabacato robocotinibikai. Y catalabacato robocotinibikai. Muchas cosas que te han sido quitadas, el Dios Todopoderoso las está restaurando ahora en el nombre de Jesús. Créele a Cristo con todo tu corazón. Créele a Cristo con todo tu corazón. En el nombre de Jesús. Y catarabacato robocotinibicatalaba. Y catalabacando robocotinibicatalaba. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Bendito Dios. Fluye más, tócala más. Tócala más. Bendita sea tu gloria, Señor. Bendita sea tu gloria, Jesús. Bendita sea tu gloria, Jesús. Bendita sea tu gloria. Presencia en tu casa, alrededor de ella. Dios me permite ver el demonio, un demonio dándole vueltas a tu casa. En el ámbito espiritual, Él da vueltas, vigilando, custodiando, mirando una abertura para entrar. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Todo lo que conecta a ese demonio ahora mismo, ese altar cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo altar a Baal cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y catalabacato robocotinibicayo. Cae a tierra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Cae a tierra en el nombre de Jesús. Y catarabacato robocotinibicandaraba. Y catalabacando robocotinibicandaraba. Y catalabacándala. Toda conexión que viene de abajo se rompe, se rompe, se rompe, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios, se rompe en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias. Bendito Jesús, gracias por lo que haces. Grande es tu nombre. Maravilloso es tu nombre. Los demás levánteme sus manos. Dios mío, te pido en este momento, en este instante, sana los cuerpos, Dios. Trae más de tu libertad a tu pueblo y que tu Espíritu Santo le dé una impartición. Santo Espíritu de Dios, tócales más. Toca más a tu pueblo, tócales más. Fluye Jesús. Fluye Jesús, tócales más. Toca más a tu pueblo, a tus hijos, mi Señor. Y que todo sea para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador, por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Dios mío, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la majestad. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, con un fuerte aplauso.
aplauso. Vamos, fuerte, fuerte el aplauso para nuestro Dios. Fuerte el aplauso que es para nuestro Cristo. Toda la gloria es para Él. Amén. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación pertenece a nuestro Dios. Amén. ¿Cuándo recibieron liberación? Sanidad, un toque de Dios. Amén. Dios es real. Que Dios les continúe bendiciendo.